vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13, el verso 31. Estoy hablando sobre una serie que se llama Propósito, y en esa serie quiero hacer un resumen de unos 2 minutos. Y lo primero es que el texto base de esta serie es Proverbios 19:21, no que lo busques, sino es un resumen. Lo que dice Proverbios 19:21, Dios hablando, dice: puedes hacer muchos planes, pero mi propósito permanecerá. Lo que te estoy diciendo es que los planes de Dios, los planes tuyos son diferentes a los propósitos de Dios. Dios no le ve problema que nosotros hagamos planes. No le ve problema que nosotros proyectemos nuestra vida. Dice: haz todos los planes que quieras. Pero Él solo dice una cosa: mi propósito va a permanecer. Eso quiere decir que mis planes deben estar alineados con el propósito. Ahora, ¿qué es el propósito? El propósito tiene que ver por qué estoy en la tierra, por qué vine a la tierra. Bueno, fue que falló el método de planificación. No, eso nos dicen nuestros papás quizás. Pero yo quiero decirte que Dios planeó que tú estuvieras en esta tierra. Dios planeó que tú estuvieras en la familia. ¿No te has dado cuenta de la gracia de Dios que hay sobre ti? ¿No te has dado cuenta del favor de Dios? Y una muestra de ello es como Dios planea antes de nosotros nacer. En Jeremías 1:5 dice: antes que nacieses te elegí. Y eso me impacta a mí, porque no hemos nacido y ya Dios nos elige. Eso es propósito. Diga conmigo: propósito. Eso es propósito. Y dice: y te santifiqué. O sea, Dios nos santificó antes de nacer. Y dice: y ahora viene el llamado: y te di por profeta. Eso quiere decir que estamos en esta tierra para cumplir una misión. Lo natural nos dice que estamos para crecer. Estamos para nacer, para crecer, para estudiar, para estar en la universidad, para hacer lo mismo que hace todo el mundo y ya. Pero cuando hablamos de propósito, tenemos que entender por qué estamos aquí. Hablamos en esa línea. Ahora, si estamos aquí, Dios, tenemos que entender que lo primero que hace Dios es trabajar con nosotros. Trabaja con nuestra vida. Llegamos enfermos, estamos en una situación difícil, Dios comienza a trabajar en nosotros, porque por cuanto todos fallamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios envía a su Hijo a reconciliarnos con el Padre, y por medio de Jesucristo Él comienza a trabajar en nosotros. Pero aprendimos también que la Biblia tiene que ver con gobierno. Toda la Biblia. Cuando nos dicen que no se mezcle el gobierno y la iglesia, porque eso es un peligro, quiero decirte que si no conoces la Biblia, quiero contarte que toda la Biblia habla de gobierno. De Génesis hasta Apocalipsis habla de una nación, habla de un rey y habla de unos ciudadanos. Eso quiere decir que la Biblia nos está hablando de gobierno. Cuando uno va a Génesis 1:26 al 28, se da cuenta que el hombre fue hechura de Dios, y Dios le dijo: gobierne, señoree. El gobierno es muy importante. Entonces voy a hacerte una pregunta: ¿cuántos en porcentaje los noticieros dedican a hablar de gobierno? ¿1%? ¿2%? ¿20%? Más del 80% los noticieros hablan de gobierno. ¿Por qué? ¿Cuánto se habla en las redes sociales de gobierno? ¿1%? ¿2%? ¿50%? Hablan más del 80%. ¿Por qué? Porque el gobierno es importante. Porque el gobierno viene de Dios. Porque la autoridad a nosotros nos fue delegada. Ahora, cuando nosotros le dimos la espalda a Dios, entregamos la autoridad al enemigo, y ahora el enemigo gobierna. Por eso, cuando nuestra vida llega a Dios, el gobierno de Dios vuelve a nosotros. Entremos en materia. Estoy haciendo como un resumen así rápido. ¿Cuántos se han dado cuenta que el tema principal del mundo hoy es gobierno? ¿Cuántos se han dado cuenta?
Y otra pregunta, ¿se han dado cuenta que los políticos invierten miles y cientos de millones de dólares y pesos en política? ¿Por qué? ¿Qué es tan importante? ¿Se ha puesto a preguntar eso? Es que la necesidad más grande sobre la tierra es el gobierno. Todos buscamos gobierno. Ahora, tu vida, ¿sabe que depende de cómo tú la gobiernes? Uno debe aprender a gobernar su vida. Si tú no gobiernas tu vida, cuánto comes, cuánta grasa, cuánta azúcar, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Uno tiene que decirle no a la cuchara, ¿verdad? Pero también si uno no aprende a gobernar administrativamente, uno se va metiendo en deudas y en deudas, ¿verdad? Gobierno, mire, uno tiene que aprender a gobernar el tiempo. Pero también uno tiene que aprender a gobernar lo que ve y lo que no ve. Porque Pablo dijo en Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo ver lo que quiera, pero no todo me va a edificar. Si yo estoy viendo algo que en las noches no me deja dormir, si yo estoy viendo algo que me vuelve un adicto sexual, si estoy viendo algo que me incita a la pornografía, si estoy viendo algo que me incita a burlarme de las personas, quiero decirle que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, quiere decir que yo tengo que ejercer gobierno sobre mi vida. ¿Alguien cree que esto tiene sentido? Levántenme la mano los que creen que esto tiene sentido. Así que lo primero que uno tiene que aprender es que Dios viene a la vida de uno para que uno aprenda a gobernar. ¿Cuántos no han aprendido a gobernar su carácter? Entonces, si alguien los cierra y si van en su carro o en su camioneta, dicen, no, yo soy manso pero no menso. Y este tipo no tiene la razón y yo me le adelanto y le cierro. Gobierno, diga conmigo, gobierno. Levante su mano y diga, debo aprender a gobernar mi vida. Aprender a gobernar mi vida. Si nosotros nos la pasamos criticando al gobierno externo, pero nosotros no hemos aprendido a gobernarnos, estamos en problemas. ¿Acaso estás esclavo de algún pecado? Y tú me dirás que no conoces de Dios y me estás viendo. ¿Qué es pecado? Es ir en contravía de lo que Dios quiere. ¿Acaso estás adicto a algún vicio? Entonces no has aprendido a gobernarte. Yo pienso que una de las cosas más claves en la vida de un ser humano es que aprenda a gobernarse. Leamos lo que dice el texto que les cité, por favor. Mateo 13, verso 31 y 32 dice: la siguiente es otra parábola o otra ilustración que usó Jesús. Mire que como Jesús hablaba en parábolas. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande, se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y viven los pájaros y hacen los nidos en ramas. Míreme un momento, ¿ha visto una semilla de mostaza? ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza? A veces las venden como metidas en algo. Son pequeñiticas. Dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que fue sembrada en un campo. Levante su mano, por favor, su mano derecha o su brazo derecho y diga: yo soy esa semilla que fui sembrado en la tierra. Note que dice que fue sembrado en un campo. Cuando habla de un campo, quiere decir que en el campo hay maleza. En el campo pueden haber bichos. Pueden haber una cantidad de enemigos de la semilla, ¿verdad? Gusanos. Eso quiere decir que en el ambiente donde Dios nos puso es un ambiente hostil, un ambiente de maldad. Claro, todos quisiéramos estar rodeados de semillas de mostazas, todas santas, en el trabajo, en la universidad, donde vamos, que hubiera gente que toda le temiera a Dios. Pero aquí dice que fue sembrado en un campo y que es una de las semillas más pequeñas. ¿Cuántos venimos de algún barrio pequeño que ni se nombra?
¿Cuántos venimos de algún pueblo que ni se nombra, algún corregimiento? A ver, levánteme la mano. Que muy pequeños y nadie conocía. ¿El resto son conocidos? Yo vengo de un lugar donde nadie, mejor dicho, allá dice que lo más pequeño, pero dice aquí que él fue puesto para crecer. Diga conmigo, para crecer. Y llega a ser el árbol más grande. Y dice que aún los pájaros hacen nido. Eso quiere decir que el medio ambiente en el que nosotros nos movamos no detendrá nuestro crecimiento. En el medio ambiente donde nosotros nos movamos no significa que nosotros dejamos de crecer. Yo sé que estamos en medio de un mundo de maldad, que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Pero si nosotros tenemos un propósito, estamos aquí en la tierra. Tus amigos de la universidad, tus amigos en la empresa, tus amigos en el trabajo, tus empleados, no sé, quizás sea gente que algunos dicen, uy, no, yo casi no me la paso con él porque él toma, él bebe, dice groserías, aquella mujer tiene una vida desordenada, entonces yo mejor, ¿sabe qué dice Dios? Yo no te voy a apartar de ese ambiente, tú vas a crecer en medio de ese campo. ¿Cuántos están aquí? Tú vas a estar ahí. Pero lo primero que quiere Dios es que, número uno, te gobiernes a ti mismo. El Espíritu Santo nos ayuda a aprendernos a gobernar. ¿A cuántos nos pasa? Y yo hablo con conocimiento de causa, que alguien nos saca el mal genio y resultamos diciendo lo que no debemos decir. A ver, levánteme la mano. Y uno le toca, Dios mío, falta de gobierno. Dice en Eclesiastés que hay un hombre que gobernaba toda una ciudad, pero no se aprendía a gobernar él. Y creo que esto nos va a ayudar mucho. Pero sabe, también tenemos que aprender a gobernar nuestra familia. ¿A cuántos Dios nos ha dado una familia? Y cuando yo hablo de gobierno, claro, tú asocias el gobierno autoritario, el gobierno que abusa, el gobierno corrupto. No. Yo te estoy hablando del gobierno de Dios. Y en este punto quiero pararme muy bien, porque si hay alguien que no es autoritario es Dios. Me impacta en Génesis cuando Dios hace al hombre y de él saca a la mujer, y luego le dice varón y varona. Ni el uno es más, ni el otro es menos, ni el otro es más y el otro menos. Dios mismo los colocó en el mismo nivel, ojo, con diferente función. Desde el principio Dios le dio a la mujer un lugar. ¿Sabe qué me agrada de mi Dios? Que no es machista. Ahora, que nosotros los hombres o algunas mujeres, porque sabe que hay mujeres que le den ese lugar o el hombre se haya aprovechado, eso es otra cosa. Pero en el corazón de Dios ambos funcionamos igual. ¿Hay alguien que esté aprendiendo? ¿Cuántos han aprendido a hacer equipo, gobierno con su pareja? Eso es lo mejor. Pero cuando hay alguno de los dos que se siente más, que siente que sin mí esto no funciona, que yo soy el que aquí proveo, ¿sabe? El que provee es Dios. ¿Cuántos creen eso? Cuando aprendemos a hacer equipo, realmente tenemos un gobierno. Yo soy bueno para algunas cosas, pero mi esposa es muy buena para otras. Somos equipo. Y cuando funcionamos como Dios quiere, nos damos cuenta que las cosas salen mejor. Entonces, gobierno mi vida, gobierno mi familia. Jóvenes que están aquí, ¿cómo es su vida de gobierno? ¿Cómo es su familia? El uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. ¿Se ponen de acuerdo? El mejor gobierno, y al que no nos gusta, el mejor gobierno es nuestro hogar. No que sea perfecto, vamos a tener miles de errores. Mi hogar es el primero. Pero estamos en el crecimiento a tener un buen gobierno. Pero en tercer lugar, y para terminar, es mi crecimiento en comunidad. Hace 8 días decía que nosotros como cristianos a veces somos muy apáticos a saludar a alguien, somos muy apáticos a establecer una relación. Nosotros nos dedicamos solo a lo de uno y lo vemos como la gran virtud. Pero cuando uno entiende el propósito, uno sabe que uno vino a la tierra por algo. ¿Y no te has dado cuenta que aunque le sacaste el cuerpo a ese cargo, hoy estás ahí? Estás cumpliendo tu propósito. Porque el gobierno es importante. Diga conmigo, el gobierno es importante.
La humanidad está buscando un gobierno compasivo, afectivo, de orden. Ahora, ¿por qué el gobierno es tan importante? Porque el gobierno define la calidad de vida de las personas. ¿Usted sabía eso? Si tú gobiernas bien tu vida, una buena calidad de vida tienes. Si tú gobiernas bien, aprendes a gobernar en familia, tienen un buen ambiente en casa. Si aprendemos a gobernar y así como vamos, va a ser todo muy bueno. Porque el gobierno define la calidad de vida. ¿Sabía eso? Pero también el gobierno, yo le contaba a Santiago esta palabra que Dios me daba, y si tú estás, y lo ponía como ejemplo a él, si tú estás en una función de gobierno, tú pasas de tener tu filosofía, tu manera de pensar, la vuelves ley. Por ejemplo, él es el director musical de aquí de la banda. Es muy diferente estar en un lugar y decir, ay, a mí me gustaría que se cantara así, que se tocara así. Cuando entra el gobierno, él dice, vamos a cantar esto. ¿Cuántos lo están entendiendo? Por eso es que yo les decía hace 8 días, en una asociación de padres, en un consejo, lo que tú piensas, y si tú vienes con los propósitos de Dios, tus pensamientos se vuelven ley. ¿Qué ha pasado? Que gente corrupta ha subido a esos lugares y lo que piensan que no es de Dios lo vuelven ley. Y nos guste o no nos guste. ¿Cuántos están entendiendo y están aprendiendo? Dios necesita que tú y yo estemos allá. Hace 8 días dijimos, somos la sal de la tierra. ¿Alguien lo está entendiendo? Diga conmigo, el gobierno crea leyes. A ver, ¿quién pone la norma a qué hora se llega en casa? ¿Cierto? ¿A qué hora nos acostamos? ¿Qué comemos? Entonces este tema de gobierno no lo habíamos visto, pero es muy importante cuando estás en un conjunto, cuando estás en un colegio. Y nosotros hemos sido llamados para hacer una labor muy clave. Ahora, el gobierno produce y crea valores. Diga conmigo valores. Tú tienes unos valores en tu casa y ahí nadie se puede meter. Pero ¿sabe que el gobierno crea unos valores? ¿A qué le das valor? Eso es muy importante. ¿Sí? Y no hay que tomar a la ligera estas enseñanzas. Voy a poner el último ejemplo. ¿Cómo manejas tu área económica? ¿Cuántos creen que eso es muy importante, esa área? A ver, ¿cuántos creemos que si no se hace un presupuesto? Y aquí tengo contadores, ¿verdad? Si uno no hace un presupuesto, si uno lo que llega de este bolsillo para el otro y va sacando, y es que a mí me gusta así como tener el fajo. Si no hay un orden, si no hay un gobierno, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros hemos vuelto el cristianismo místico porque no gobernamos bien esa área, pero sí que decimos a Dios, Señor, por favor, ayúdame en mi área económica, te lo pido por favor, mire, Señor, me arrodillo, vea. Sí, ahora sí. Y creemos que Dios nos va a alcahuetear nuestra falta de gobierno. ¿Cuántos queremos aprender a gobernar? Dios quiere que gobernemos. Y lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque no estás solo. Dios te va a ayudar. ¿No te has dado cuenta la gracia? ¿No te has dado cuenta la habilidad que Dios te ha dado? Pero Dios también quiere que vivas y seas influencia en una comunidad. Bueno, ya se definió el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Qué cosa tan larga, ¿verdad? Aquí en cuántas horas ya sabemos, como en 3 o 4, ¿verdad? Ya se definió. ¿Y sabe cómo se llama eso? Nuevo gobierno. Porque los gobiernos, ojo, nunca son estáticos. Los gobiernos siempre están entrando, saliendo, saliendo, entrando, entrando, saliendo. Por eso me gusta. ¿Por qué te estoy enseñando sobre esto? Porque en el lugar donde Dios te haya puesto,
Dios te puso a ejercer gobierno, pero el gobierno de Dios. Dos maneras de influenciar. La primera, sirve. ¿Cuál es la primera? Otra vez. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Servir. La Biblia habla en el libro de Efesios, dice que Jesucristo, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. Hubiera dicho, no, es que yo soy de la familia de Dios, sino que dice, vino y voluntariamente se hizo esclavo y nos sirvió. Eso quiere decir que Él no se pegó a lo que Él era, ni en lo que Él es bueno, ni que Él fue el creador. Él vino y nos sirvió. Y cuando me lleva eso, a que Jesús lava los pies de sus discípulos, a que Él tiene la actitud de un siervo, entonces me doy cuenta que hay un secreto en el servicio para el gobierno. El problema es que nosotros queremos gobernar y no servir. Y el servicio es clave en el gobierno. A veces nuestra esposa no es que nuestra esposa está esperando que nosotros sirvamos. A veces el esposo está esperando que sirvamos. Hijos, tus padres están esperando que tú sirvas. Tiene que ser un secreto muy grande para que casi más de 2000 años siga siendo el líder más grande de la historia, Jesucristo, por su servicio. Y cuando tú sirves, tú inspiras. Segundo secreto, diga conmigo, es inspiración. Inspiración. Ahora, ¿cuántos hoy salimos de este auditorio dispuestos a cumplir el propósito de Dios? Vamos a ejercer gobierno. Número 1, ¿en dónde? En nosotros. Número 2, nuestra familia. Número 3, en la comunidad. Si no habías visto el gobierno tan importante que era, el gobierno es muy clave. Por eso es que invierten tantos millones de pesos. Por eso, si hasta aquí le habías huido a algún tipo de gobierno, ahora no. Dile, Señor, dame la capacidad ahí. Tú me vas a ayudar. Entonces Dios te va a contactar con gente que tiene una capacidad mayor a la tuya y otros que tienen una capacidad menor. Unos que tienen, ¿se acuerda la semilla que fue sembrada en el campo? Y unos van a tener una manera de pensar y otros otra. Y sabe, cuando uno comienza a crecer en ello, le sirve para bendición. Yo voy a pedir el favor que se coloque sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies, por favor. Y dile al que está a tu derecha o a tu izquierda, yo voy a mirarlos. Y allá en casa, dile, yo voy a ejercer gobierno. Vamos. Eso, yo voy a ejercer gobierno. ¿En qué áreas? La personal. ¿Cuál es la segunda? La familiar. La tercera, en mi comunidad o en mi influencia. Ejerce gobierno. Y para ejercer gobierno dentro de 8 días quiero enseñarles. Uno tiene que tener muy clara la Constitución. Uno tiene que tener muy claro cómo comportarse, porque ahí es donde nos han metido el gol. Somos cristianos, vamos y nos metemos a lugares y resulta que resultamos hablando al contrario y salidos de nuestro propósito. El sueño de Dios es que tú gobiernes donde estás. Le dijo a Adán y a Eva, señoreen, gobiernen, sojuzguen. Bueno, Padre, te doy gracias. Gracias porque tú nos has hablado. Creo, Señor, que la iglesia es una influencia y que es buena semilla. Que aunque es una semilla pequeña y nuestro estado fue muy pequeño, va a crecer y van a ser árboles y van a dejar huellas, Señor. Estamos cansados quizás de la maleza, los gobiernos malos, la corrupción, pero tu iglesia en el mundo se está despertando, mi Dios, para establecer un gobierno en su propia vida, en sus familias y en sus comunidades. Quita de nosotros la religiosidad que ha hecho tanto daño. Creemos, Señor, que con tener un lenguaje cristiano y con hacer actos que nos vean, las cosas van a cambiar. Pero es nuestra vida, se trata de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a ser cada día personas que tienen una relación contigo. Señor, solo tu iglesia puede establecer un buen gobierno. Ayúdanos a establecer tu cultura en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor. Padre amado, tú siempre has estado con nosotros. Tú siempre nos has acompañado. Cada grano de mostaza que está aquí, y somos pequeños, Señor, te pido que podamos crecer y cumplir tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde tú estás, yo no sé qué situación estés pasando. Claro que el evangelio se trata de ti. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Coloca tus manos así. Mírame un momento. La mejor manera de presentar a Cristo es nuestra vida. Señor, yo te pido en esta hora, conoces cada necesidad. Tú que nos estás viendo en casa, Señor, conoce tu necesidad y conoce la petición de tu corazón. Él es un Dios de milagros. Él va a operar un milagro ahora. Él es un Dios de procesos. Te pido, Señor, que tomes cada vida. Te pido, Señor, que la unción del Espíritu venga sobre cada persona. Que tengamos un evangelio, Señor, muy centrado. Un evangelio, Señor, de testimonio. Un evangelio de gobierno. Pero sobre todo, un evangelio de propósito. Declaro sobre ustedes milagros. Que la sanidad del Espíritu viene sobre su cuerpo. Que la vida de Dios viene sobre ustedes. Que la unción del Espíritu les toca. Que andarán con la gracia y el favor de Dios y con cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y démosle el mejor aplauso al Señor. Démosle el mejor aplauso.